¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, voy a grabar un video muy especial para mí, ya que llevo más de 27 años en el sector médico hospitalario. Mucha de la gente que trabajó conmigo me llamaba el maestro y es el maestro de formación. En tanto tiene que ver como la parte de estrategia de marca, como estrategia de venta. Y hoy les quiero hablar y hacer una visión global de cómo importar y distribuir productos médicos. Para los que no me conocen, mi nombre es Leandro Tomeo. Y te quería hacer una pregunta, si te gustaría conocer bien este negocio. ¿Es realmente el negocio de venta de productos médicos o estar en hospitales o el tener trato con médicos es apasionante? Es tan apasionante que te atrapa y es muy difícil salir de eso. Conozco muchos comerciales o gente que lleva 20, 30, 40 años viviendo en esto. Todo el sector que se mueve alrededor es un sector muy comprometido con la sanidad, muy comprometido con los resultados y con que todo vaya bien. Así que mi pregunta es si te gustaría conocer bien este negocio y si te gustaría hacerlo, este es tu lugar. No creo que nadie en el mundo tenga tanto conocimiento, tanto alto conocimiento y lo quiera compartir, ya que es un negocio bastante cerrado. Pero hoy te voy a dar unas claves y unos tips para que empieces a aprender de este negocio y ya veremos los siguientes pasos. Para los que no me conocen, mi nombre es Leandro Tomeo, yo soy empresario, vivo en España. Tengo una marca personal en productos médicos de más de 27 años. Comencé mis negocios en Argentina, luego me moví a España, tuve empresa en Portugal. O sea, conozco muy bien lo que se cuece en el negocio de dispositivos médicos o medical devices o productos médicos. Además, soy consultor e inversor en oportunidades inmobiliarias y asesoro una fundación que se llama Mita ONG para emprendedores, gente que quiere comenzar su negocio en España, necesita microcréditos o quiere hacer un plan de negocios. Realmente me dedico al emprendimiento y a la empresa desde muchísimos años. Hoy te voy a hablar de medical devices, dispositivos médicos. Se hicieron muy famosos, se tuvieron mucha más repercusión durante lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, cuando la gente necesitaba mascarillas, que es parte de un dispositivo médico desechable, o también con el tema de los respiradores, un dispositivo médico. Los dispositivos médicos es bastante grande, amplio lo que conlleva el rubro. Van desde implantes que se implantan dentro del cuerpo, hasta marcapasos del corazón o test de antígenos. Los test famosos de los COVID son dispositivos médicos. Hoy te voy a hablar de eso. Mi experiencia es muy grande en esto y quiero que si tienes alguna duda o consulta, te puedes suscribir a mi canal y también consultarme por DM o preguntarme, que estaré encantado de contestarte y darte las mejores alternativas para las preguntas o dudas que tengas. Mi negocio donde me dediqué, donde tuve mi mayor expertise es en ortopedia y traumatología, todo lo que tiene que ver con implantes y también productos ortopédicos. Y la ortopedia y traumatología se divide en varios sectores, ¿no? O sea, uno piensa que un hueso roto da igual que si es en la pierna o en la columna o en la mano, y cada vez la superespecialización lo que ha traído es que se divida en lo que es el miembro superior, la parte de arriba, miembro inferior, como dije antes, pie, tobillo, de la cadera para abajo, incluye la prótesis de cadera. Luego tenemos la columna y la trauma, o sea, columna es todos los problemas degenerativos y también la traumatología, que son fracturas y lesiones ligadas a todo lo que tiene que ver un accidente. Reemplazos articulares, puede ser cadera, rodilla, puede ser muñeca, ¿sí? Puede ser dedos. Y todo tiene que ver con sustitutos óseos. Luego también tenemos dentro de las especializaciones, por ejemplo, de miembro superior, super especialización, que dentro del miembro superior tenemos la gente que hace hombro, la gente que hace codo y la gente que hace mano. Cuando digo gente, son médicos especialistas. Entonces, hoy les voy a hablar de lo que son los dispositivos médicos dentro de la ortopedia y traumatología. Sí, quiero recordar y quiero enseñar que los productos que se utilizan son de muy alta calidad, digamos, muchas veces decimos que usamos la Ferrari de los productos médicos, muy alta calidad, con muchos estudios, mucho material que solventa estos implantes para que se puedan utilizar en pacientes, ¿no? Que al final es el cliente final el que lo utiliza. Existen 4 líderes en el mercado.
hay un poquito más de empresas. En España actualmente hay 239 importadores. Hay 4 líderes del mercado que son compañías americanas. Los americanos han sabido meterse en el mercado europeo muy fuerte y a nivel mundial. Y si ven una compañía que está creciendo a nivel europeo, un fabricante, terminan haciendo una adquisición y volviéndose líderes. Para nombrarles, son nombres que si no estás en el negocio no te suenan, pero si estás en el negocio los conoces. Zimmer, Smith Nephew, Johnson Johnson, la misma que hace los perfumes de bebé y toda la línea de perfumería. Y Medtronic, líder mundial en productos de columna y ahora ha comprado empresas de trauma. O sea, muy muy fuertes, dominan estas compañías dominan el 60% del market share. Cuando hablamos de mercado, ¿a quién vendemos? Separamos dos cosas: hospitales públicos y mutuas de accidente laboral. Entran dentro de los hospitales públicos, pero no son lo mismo. Cuando tienes un problema, imagínate, vas caminando por la calle, te caes, te golpeas, te fracturas, terminas en un hospital público. Y si en el caso de que el problema lo has tenido en tu lugar de trabajo, imagínate, trabajas en una obra y te caes y te fracturas, vas a la mutua de accidente laboral, que trabaja como un hospital, trabaja con dinero público, pero la gestión es privada. Y luego también tenemos lo que son hospitales privados, que rondan aproximadamente el 20% del consumo de este tipo de productos, que tanto es a través de aseguradoras o a través de privados, de gente que paga o tiene dinero y paga de contado, ¿no? Ventajas de venderle a un hospital público es que tienen un alto consumo en implantes de traumatología, se compran por concursos públicos, se hacen concursos públicos una vez que superas las ventas anuales de los 20.000 euros. O sea, si tú tienes un producto y algún cirujano lo quiere utilizar en un hospital público, hasta que no se consumen esos 20.000 euros anuales, la ley concursal no está obligada a hacer un concurso público. Imagínate que por cada producto tengas un concurso público, sería una locura. Entonces los concursos públicos demandan todo un esfuerzo de la parte de compras del hospital, se publica en el BOE y luego un montón de empresas pueden ofertar para ese concurso público. O sea, puedes venderle directamente menos de 20.000 euros por año, y cuando supera los 20.000 usualmente tienes que meterte en los concursos públicos. También compran por precios, iguales que en todos los sitios. Cuando tienes un producto que no tiene competencia, intentan buscar un producto parecido para bajar un poco el precio y que sea competitivo. Hacen compra directa, como lo dije antes. En el caso de una necesidad puntual, que un producto no esté siendo de uso habitual en ese hospital, lo compran directamente. En España funcionan muy bien los hospitales públicos. Yo diría que los hospitales privados, la mayor competencia que tienen son los hospitales públicos. Y luego también, otra cosa impresionante es la tecnología que utilizan. Toda la última tecnología que te puedas imaginar están dentro de los hospitales públicos, ya sean equipos de radiodiagnóstico, como instrumentales, como motores, como quirófanos de última tecnología, luces y el personal muy, muy capacitado. Por otro lado tenemos los hospitales privados, tienen un alto consumo. El hospital privado intenta mejorar la gestión en comparativa con un hospital público, intentan operar más en un tiempo más corto, van mucho a resultados, presionan mucho sobre los resultados y sobre, vamos, como una empresa privada tiene que ser, ¿no? Las compras que hacen a nuestro tipo de compañías es a través de aseguradoras. O sea, imagínate, tienes un accidente, vas a un hospital privado que puede ser el Hospital Quirón y resulta que tu aseguradora es Sanitas. Entonces realmente la compra a nosotros nos la hace Sanitas a través del hospital. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es un grupo grande, como es Quirón, justo que venía hablando, tienen un sistema donde las casas comerciales nos tenemos que homologar. Entonces tenemos que presentar presupuesto y ellos nos compran y le facturan las aseguradoras grandes. En cierto modo se han vuelto un monopolio en España. El grupo Quirón es el más grande y más fuerte, creo, en Europa actualmente. También tienen alta tecnología y hacen la compra, como les digo, por homologación, ¿no? Aseguradoras, la más grande, número 1, Adeslas. Para entrar en Adeslas tienes que entrar con un proceso de homologación bastante complejo, no entran todos. Las aseguradoras
cada vez trabajan más con compañías muy grandes. Realmente les compensa más comprarle a una empresa como Johnson Johnson y hacerle un descuento bastante grande a Johnson Johnson en todos sus productos que comprar una pequeña empresa que realmente no les genera un volumen y el mismo trabajo que comprarle una grande. No quiero decir que no puedas vender, sí es cierto que es un sistema complejo, te va a tomar tiempo y sobre todo podrás vender si tienes un producto que no tienen el resto de compañías. Bueno, Adesla es la más grande, Asisa la segunda, Sanitas pertenece a un grupo inglés, luego está DKV y hay un montón de aseguradoras más pequeñas, pero en orden la más importante es, si quieres meterte en este negocio, Adesla, Asisa y Sanitas. ¿Quiénes son nuestros clientes? Esto es muy importante, la gente no lo sabe. Los clientes de las casas comerciales son los médicos. De acuerdo a tu especialización y tu producto, tienes que identificar tu cliente. Puede ser un cirujano de mano, un cirujano de hombro, un cirujano que haga prótesis, un cirujano que haga ortopedia deportiva, lesiones deportivas, puede ser un cirujano de columna. Entonces, los clientes son los médicos, no las aseguradoras ni los hospitales, sino los médicos. Luego, el que te compra son aseguradoras y hospitales. Luego también para mí y en la formación que le daba a mis comerciales, les decía les empujaba a que ellos conozcan todo lo que es el personal del hospital. No solamente el médico, sino también la enfermera, el equipo que lleva los heladores, la gente que acompaña, hasta mismo el seguridad de la puerta que te abre la puerta cuando tienes que entregar algo en urgencias. En general es un conglomerado de clientes que conlleva el médico, el personal del hospital y por supuesto, y muy importante, la gente de compras, ya sea de comprar un hospital, comprar una aseguradora o comprar un hospital privado. Muy importante para nosotros poder meternos en este negocio. ¿Cómo puedes venderle a un médico? Eso es otra de las cosas súper complejas. El médico se vende por la información y por la formación. Por un lado, la información que le damos de nuestro producto. Y luego, si él no conoce y no tiene conocimiento en lo que es la técnica de nuestro producto, porque cada uno de los fabricantes tienen su instrumental específico para la implantación de su implante, entonces hacemos formación. La formación se puede hacer tanto en cursos y congresos, como se puede hacer también en cursos con animales o cadavéricos. Entonces, se forman a los médicos, se les da la información, luego se da la formación y ellos son los usuarios de nuestro producto. Importante, congresos, cursos, redes sociales. En este momento los congresos antes eran el flujo de información donde nosotros como casa comercial poníamos un stand y podíamos enseñar nuestros productos mientras los médicos iban a formarse durante ese congreso o iban a actualizarse sobre nuevas técnicas o sobre nuevos productos que hay en el mercado. Entonces hacíamos lo que son la estancia durante el congreso, durante 3, 4, 5 días que duraba el congreso, y les enseñábamos nuestros productos. También hacíamos cursos específicos de nuestro lanzamiento, de nuestra formación, con médicos referentes que saben utilizar nuestro implante o nuestro producto, y le enseñaban a otros médicos, también en otras maneras. El COVID nos ha ralentizado y un poco pasarnos a la parte online. Entonces ahora las redes sociales son un gran arma para nosotros para poder trabajar y poder tener esa conexión, esa información y formación con los médicos. Así que si te vas a meter en este mercado o si ya estás en este mercado, lo más importante es que te hagas conocido y que tanto tu empresa como tu producto o implante que estés importando lo conozcan los médicos. Así que, ¿te gustaría conocer bien este negocio? Esa es la pregunta. Si te gustaría, te aconsejo que te suscribas a mi canal. Voy a empezar a subir información y formación para que puedas, de una manera fácil, entendible, y que puedas llegar en algún momento de tu vida o a meterte en este negocio, o a conocer más de este negocio, o por qué no, montarte una empresa de productos medical device en España o en cualquier parte del mundo. Bueno, yo soy Leandro Tomeo, aquí os dejo mis contactos.